¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Derecho y Revés. Un Derecho y Revés muy especial, al menos para nosotros, y queremos que también lo sea para ustedes. Hoy cumplimos 50 emisiones, 50 programas, y para nosotros es un motivo de celebración y de festejo, porque hemos cumplido un desafío, hemos cumplido una parte, hemos llegado a este lugar del camino y lo queremos recordar todo lo que hemos transitado, y el acompañamiento y el apoyo de ustedes en esto ha sido más que fundamental. Así que una parte del programa estará destinada a recordar el camino que se inició allá el 1 de abril del 2015 y que hoy tiene su continuidad. No es fácil y es todo un logro, un producto televisivo desde el interior y más encarado desde el profesionalismo y desde la investigación. Y por eso, reiteramos, queremos celebrarlo y especialmente con ustedes. También en el programa de hoy tendremos el último capítulo de esta producción original en torno al Bicentenario de la Independencia, 200 años de aquel 9 de julio de 1816, y estaremos compartiendo las reflexiones en este 2016 y esperando la semana que viene que se cumplan estos 200 años. Y también estaremos hablando del amparo del gas. Los temas de la actualidad obviamente estarán presentes, y en Río Tercero se va a presentar un amparo con más de 5.000 firmas para que se revea la tarifa y la facturación de este servicio que es esencial y más en tiempo de frío. Todo esto y mucho más en Derecho y Revés. Bienvenidos a todos. Ecos de Tucumán se llamó este ciclo que hoy llega a su final. Gracias a Cristian Primo, profesor de Historia Local, recordamos distintos aspectos que tuvieron que ver con los 200 años de la Independencia. Hicimos todo un recorrido histórico, inclusive desde antes, desde 1810 hasta la actualidad. Y eso es lo que hoy nos ocupa. 200 años después, aquel 9 de julio es el motivo de reflexión de Cristian Primo como cierre de esta producción original que hacíamos con Derecho y Revés. Ha sido un placer compartirla no solo con Cristian, sino especialmente con todos ustedes. El aporte, el conocimiento y la capacidad de reflexión esperamos que les haya quedado, porque nos ha contado distintas anécdotas, pero también distintos datos muy especiales y particulares de estos 200 años. Y más en este programa que decíamos que cumplimos 50 emisiones, cerrar este ciclo para nosotros es el broche de oro. Ecos de Tucumán, 200 años después, último capítulo, lo dejamos a consideración de ustedes para que lo disfruten. El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva a asistir mañana 22 de mayo a las 9 al Cabildo Abierto. En estas circunstancias no he hallado más que situarme en este punto y tratar de hacer una defensa honrosa, de la que acaso podemos lograr un resultado feliz, y si no es así, al menos habremos perdido en regla y no por el desastre de la retirada. Prometen a la patria desempeñar fiel y exactamente los deberes del sublime cargo, promoviendo los derechos de la causa del país al bien y felicidad común de la América. ¡Sí, lo prometemos! ¿Qué nos falta más que decirlo? ¡Ánimo! Para los hombres de coraje se han hecho las empresas. ¿Será monárquica o federal? Hubo una mutación en Europa respecto a la forma de gobierno preferida, de república a monárquica. La sola manera de conciliar a los pueblos es la federación de provincias. Las circunstancias del país hacen preferibles un sistema concentrado que uno de carácter federal. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Séllese el principio de una unión duradera.
que no nos acordemos más de nuestras diferencias anteriores, sino para soldar más y más la amistad y fraternidad tan deseada y anhelada por todos. Evidentemente la gran influencia ideológica de los movimientos emancipatorios latinoamericanos fueron los ideales de las logias secretas masónicas, los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, ¿sí? Que son dichas así porque sí muchas veces y no se conoce mucho el trasfondo de estos tres conceptos. Si uno piensa los caminos que recorrieron lo que ahora son estados nacionales, que conformaron parte del imperio español, que formaron parte de los virreinatos españoles, uno podría decir, yo me animo a decir, que han quedado en un camino intermedio, ¿sí? Los países, los estados-nación que surgieron de los procesos emancipatorios, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, todos han recorrido unos caminos de independencia, son repúblicas reconocidas en todo el mundo, porque ese es uno de los atributos principales de un estado-nación, ser reconocida, que se reconozca la soberanía territorial, ¿sí? de cada país, pero han quedado en un camino intermedio. No somos Bangladesh, tampoco el destino de Uruguay, por ejemplo, que de alguna forma se transformó en un protectorado británico, porque en la guerra con el Brasil que tuvo las Provincias Unidas con el Reino del Brasil en la década del 20, Inglaterra interviene ahí, y para que esa zona que era de intercambio comercial fundamental para Inglaterra no quede ni del lado argentino ni del lado brasilero, los convierten en una nueva nación que es el Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Tampoco sufrimos el destino, por ejemplo, de Puerto Rico, que ha quedado en una situación jurídica bastante ambigua, porque es una especie de protectorado norteamericano, no es un estado norteamericano, pero a su vez tienen una dependencia total de los Estados Unidos. Pero digamos, los caminos han sido siempre en ese sentido. La independencia sí fue posible, la independencia de España, pero si uno lo va recorriendo la historia, Argentina, y también por la cuestión de la expansión del sistema capitalista, ingresa a la División Internacional del Trabajo como un país exportador de materias primas. Y le va a ser muy difícil correrse de ese lugar hasta el día de hoy, porque los modelos, por así decirlo, de industrialización, inclusive en los años posteriores a la crisis del 30, donde la Argentina, no importa cuál gobierno, si hay que decir que más profundamente durante el peronismo, pero que tuvo su continuidad también después con las ideas desarrollistas y demás de Ilía, y hubo un intento durante el alfonsinismo de sostener el estado de bienestar, aunque no fue posible. No hubo en sí un modelo de industrialización como sí lo fueron a lo mejor los llamados tigres asiáticos, ejemplo Corea del Sur, la misma China. No hubo un modelo así en sí mismo, o el mismo Brasil, que sí tuvo un camino más claro en eso del Estado Nuevo, de crear una nación al menos económicamente un poco más independiente, ¿sí? A tal punto que en la década del 50 y del 60 las teorías de la desarrollo y dependencia estuvieron muy en boga, ¿no? Porque todavía en la década del 60 y del 70 estaban en discusión cuánto nos habíamos independizado, sí, jurídicamente, territorialmente, pero cuánto en lo económico aún estábamos como neocolonizados. Ni hablar de la década del 90, donde España de alguna forma se toma bastante revancha, por así decirlo, porque gran parte de los capitales argentinos, estatales, inclusive privados, van a pasar a manos españolas. Y
la reestructuración de las deudas externas, la crisis latinoamericana de los 70 y la reestructuración de las deudas externas golpeó muy duro y llevó a que la mayoría de los países latinoamericanos tuvieran que depender profundamente, una vez más, principalmente de las multinacionales. Eso nos lleva a replantearnos cuánto somos independientes como nación, ¿no? Y más aún en los tiempos actuales, donde las barreras de las naciones han comenzado a desdibujarse, principalmente por la acción de las empresas multinacionales, a donde inclusive la injerencia ya no es absoluta. Un ejemplo es los Estados Unidos. Cuando uno hace 20 o 30 años atrás hablaba de los Estados Unidos, donde las decisiones las tomaban, decíamos, los halcones, los generales, los halcones del Pentágono tomaban las decisiones. Hoy los grupos empresariales que fabrican armas son los que toman decisiones sobre el Pentágono, sobre los halcones, y de alguna forma las barreras, digamos, o las ideas nacionalistas o los nacionalismos están bastante en crisis ya. Eso es visible en las escuelas, en los sistemas educativos, donde se empuja a los jóvenes a cantar el himno con ganas, y cada vez menos se puede ver cada vez que juega la selección argentina como los himnos, esos símbolos patrios que fueron de alguna forma el núcleo, sí, o el alma de la creación de los estados nacionales, la bandera, el himno, la escarapela, el escudo, van quedando desdibujados por el accionar de esta etapa actual, digamos, mucho más profunda del sistema capitalista. Pero yo soy optimista y creo que la Argentina, como sea, siempre ha intentado, porque no es solo las decisiones de los que gobiernan, no son solo las decisiones de los grandes grupos económicos, sino que también las decisiones de cada sujeto, de cada persona, cumplen un rol, tienen un objetivo y tienen una fuerza tal que hacen que todavía hoy podamos decir que en el concierto de las naciones en el mundo, la Argentina tiene una presencia muy importante.